el tema de la ley de glaciares, que los que más ruido hacían eran de Capital Federal, ¿no? En contra. Y claro, porque no se te está jugando el empleo de tu provincia, no se te está jugando el desarrollo de tu provincia y los recursos de tu provincia. En definitiva, cada año y medio están los políticos pensando en cómo diferenciarse del otro, en lugar de cómo decir, bueno, ¿cuáles son los puntos que estamos de acuerdo y avanzamos en esa agenda? No, tengo que mostrar diferencias en lugar de acuerdos. Y en el fondo creo que eso es un obstáculo para el ordenamiento macroeconómico. Me parece que ahora esté Mauricio retomando ese liderazgo en una figura que condensa bien claramente lo que siempre fue el PRO. Republicanos pero profundamente liberales. Mauricio es el que lo encarna las dos cosas. Y a veces por ahí no quedaba tan claro en otros candidatos. Con Larreta, ponele, no sé si mostraba eso mismo, ¿no? Estaba como mucho más cerca del peronismo, de otras facciones. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy tenemos el placer de recibir a la diputada nacional. Gracias por estar con nosotros, Dayana Molero. Un gusto, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Sos de acá de Capital, así que te queda cerca el estudio, puedes moverte con tranquilidad. ¿Porteña de nacimiento? Porteña de nacimiento, sí. Yo nací en Camarón, en realidad en Remedio Escalada, pero en Floresta. En Floresta. Sí. ¿Familia siempre porteña? Porteños todos, sí. ¿Y la primer política o ya venís de familia del mundo político? Nadie en política. ¿Y cómo cayó cuando la hija cayó y dijo, che, quiero ser diputada nacional? No, pero en realidad yo había arrancado antes más como técnica. Había trabajado en el gobierno de Mauricio Macri y... Bueno, qué sé yo, a mis papás no sé si les encanta, pero es lo que hay. Es lo que hay. Cuando la vocación llama, es lo que hay. ¿Sabés qué me pasa mucho cuando a veces veo los debates, escucho la Cámara de Diputados, la televisión, el streaming, que la siento muy porteño-céntrica la discusión, como muy de lo que pasa en Capital Federal y por ahí el conurbano, que algunas ciudades entran, algunas no se analiza, algunas no importa que no haya cloaca, como que la discusión está muy... en Capital Federal y un poco más de esos kilómetros. ¿Por qué la clase política a veces le cuesta ver el interior o si es una interpretación mía? Bueno, es que naturalmente como venimos a trabajar a la Capital Federal, digo, los diputados sesionan en Capital Federal y digo, hay una concentración natural, los medios de comunicación en el fondo también vienen o sea, están en Capital, ¿no? O sea, después tenés distintos canales que están en las provincias, pero por ahí queda muy concentrado en Capital y es verdad, por ejemplo, no sé, los diputados que estamos en Capital podemos ir más a los medios que después tienen por ahí más impacto. Creo que hay una serie de factores, ¿no? Pero bueno, hay un trabajo también que hacer, que hacen los senadores y que hacen muchos de los diputados provinciales también de poner los temas de sus provincias en agenda. Yo justo soy porteña, pero también a veces trato de tener eso en cuenta a la hora también de tomar decisiones, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, el RIGI fue una discusión más nacional que digamos, de la Capital Federal, obviamente. Sí, o sea, sí, muchas leyes son provinciales, también hacer el esfuerzo, ¿no? de entender, creo que el otro día también estaba el tema de la ley de glaciares, que los que más ruido hacían eran de Capital Federal, ¿no? En contra. Y claro, porque no se te está jugando el empleo de tu provincia, no se te está jugando, digamos, el desarrollo de tu provincia y los recursos de tu provincia también. Así que me parece que esa mirada porteño-céntrica a veces tiene problemas que se trasladan a la legislación. Claro. El gobernador de Catamarca hace 2 semanas criticó a Kicillof, pero al peronismo en general, al decir, al peronismo hace años que discute la agenda de Buenos Aires, como que no miran el interior, porque lo criticaban porque él había apoyado a Milei con esto del RIG y demás. ¿Cómo está el PRO con el interior? Un partido que nació en Capital Federal, que sigue fuerte en Capital Federal. ¿Cuál es la visión que tiene el PRO del interior, el armado político? ¿Cómo están en eso? Bueno, el PRO, si bien nació en Capital Federal, hoy tiene muchos gobernadores, digamos, tiene más gobernadores que cuando estábamos, creo que gobernando propios, ¿no? Estás en Chubut, con Nacho Torres, en Entre Ríos, con Frigerio, bueno, lógicamente Capital Federal con Jorge Macri, pero tiene mucha presencia y además tiene muchas intendencias, o sea, que son esos lugares chiquitos, pero que es en donde, en definitiva, más cambia la vida de la gente, ¿no? Porque el otro día justo estábamos en un simposio
viendo el tema de las gobernanzas locales, lo importante que es, porque es, en definitiva, vos tenés las políticas macro, que lógicamente son a nivel nacional, pero después el contacto con la gente real está, te diría, casi en las intendencias. Entonces, ahí el PRO tiene muchísima construcción y tiene muchísimo para aportar con gestión pura y dura, ¿viste? Porque ahí no se juega tanto la ideología, ahí es gestión para transformación, saber cómo gestionar equipos, saber medir y saber interactuar con los problemas que tiene la gente y decir, bueno, tengo recursos limitados, ¿cómo los asigno de la mejor manera? Bueno, y en eso el PRO es muy bueno y tiene, por suerte, mucha construcción actualmente. La gestión en las ciudades es más fácil de ver, ¿no? Está o no está la luz, está o no está el asfalto. Obviamente cuando vamos a nivel país coincido que hay muchas más variables para analizar. Ahora, en cuanto a la gestión, un gran referente del PRO, un ex gran referente del PRO como es Larreta, dice que la gestión actual no se la ve bien, no se la ve en buenos términos y por eso él quiere volver. ¿Cómo ves vos la gestión actual de la ciudad? Bueno, yo la veo muy bien y la verdad es que en definitiva los porteños tampoco lo eligieron a Larreta en su momento, ¿no? Digo, me parece que independientemente de lo que él vea, lo que se está haciendo actualmente es dar también batallas que antes no se estaban dando, ¿no? Digamos, en términos de seguridad, en términos de desalojos, digamos, de defensa de la propiedad privada mucho más fuerte. Y no solamente, digamos, creo que agarrarse de me acuerdo ese hay olor a pis, pero que quedó totalmente me parece de modé y que viste que de repente dejó de hablar del olor a pis, de repente no hay más olor a pis, de repente ya no hay más. Se nota mucho cuando es una construcción que se hace para el momento electoral de 2 meses, ¿no? Y yo creo que los porteños se dan cuenta también cuando es impostada, ¿no? Esa postura. Así que me parece que hoy lo que noto yo de los porteños es justamente, che, qué bueno que no hay más piquetes en la ciudad, qué bueno que, digamos, si te toman la calle, si te toman una propiedad, la justicia está de tu lado. Qué bueno que sacaron los manteros y no hay esta competencia también desleal que había entre los que pagan impuestos. Y no, qué bueno que sacaron ingresos brutos para los profesionales. Digo, hay una serie de cosas que se están valorando y que tienen que ver también con los porteños. Además de la visión que tiene la ciudad de Buenos Aires de futuro, porque es una ciudad innovadora, donde se da digamos, todo lo que tiene que ver ahora con inteligencia artificial, es un polo de atracción, de talento, de innovación, así que la ciudad es genial. ¿Y te preocupa que en las últimas elecciones hayan salido terceros, por ejemplo? Porque ahí fue una evaluación de los porteños que dijeron, no vemos con malos ojos la libertad avanza, y quizás esa puede ser una decisión que se mantenga para el año que viene, que se tiene que elegir intendencia, que ya Jorge Macri confirmó que quiere ir por la reelección. ¿Vos cómo lo estás viendo? A ver, yo creo que lo ideal, si vos me preguntás a mí, sería que en Argentina el liberalismo o las ideas liberales no eran mayoría en mucho tiempo. Entonces vos tenías el PRO, que era un partido profundamente liberal y republicano, tenía que construir por ahí con aliados más que estaban, si querés, lógicamente a la izquierda del PRO, más hacia el centro, más hacia el medio. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de construir, digamos, un espacio liberal, y yo sería más de ir, digamos, de tratar de ir juntos para el 27, claro. En lugar de dividirnos entre los que pensamos parecido y que queremos lo mejor para, no solamente para la ciudad, sino también para el país. Así que me parece que bueno, habría que limar esas diferencias, porque en definitiva, tenemos nosotros como se dice, el know-how, el saber cómo se gobierna una ciudad compleja, cómo se arman equipos y demás, con ideas liberales que compartimos a nivel nacional. ¿Y cómo te imaginás llegar a esos acuerdos? O sea, tendrían que ser antes de ir a las elecciones, porque por ejemplo ahora el presidente propuso la ley de reforma electoral donde eliminaría las PASO. Entonces una PASO entre un PRO y una Libertad Avanza sería imposible bajo ese esquema. ¿Qué pensás de la eliminación de las PASO?
A ver, yo soy economista, entonces primero tengo una mirada, te digo la mirada como economista, es un proceso de estabilización económica es muy complejo. A eso, si vos le agregas que Argentina está en elecciones, casi te diría permanentemente, porque cada 2 años tenés elecciones que arrancan 1 año y medio antes, ¿no? O sea, medio año antes. Entonces, en definitiva, cada año y medio están los políticos pensando en cómo diferenciarse del otro, en lugar de cómo decir, bueno, ¿cuáles son los puntos que estamos de acuerdo y avanzamos en esa agenda? No, tengo que mostrar diferencias en lugar de acuerdos. Digo, acuerdos en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. Y en el fondo creo que eso es un obstáculo para el ordenamiento macroeconómico. Y después genera esto que también se conoce como fatiga electoral, ¿no? De la gente cansada de ir a votar, no entender para qué. Pero bueno, después al mismo tiempo tenés que, creo que está bueno que exista una forma de dirimir, digamos, las candidaturas, pero también es cierto que eso es algo que deberíamos hacer los partidos y tener como una madurez institucional partidaria que permita hacer eso sin trasladarle ese costo por ahí a la sociedad. De todas formas, yo creo que esto es complejo. Y en el PRO, digamos, además de que tenemos equipos dentro de diputados que pueden analizar esto con más profundidad que yo, que no soy economista y no soy especialista en reforma electoral, también tenemos cuadros en el PRO que nos van a ayudar a tomar una decisión bien informada, porque la reforma es enorme y además de lo de las PASO tiene otras cosas que sí están muy buenas, no sé, lo del Parlasur, por ejemplo, eliminar ese sobrecosto también de representación en ámbitos que en definitiva no le cambian la vida a la gente. Y bueno, nada, lo de ficha limpia que está muy bien, uh-huh, que además se extiende también a puestos del Ejecutivo, que eso también me parece que está muy bueno. Así que la vamos a tener que ver bien en profundidad con los especialistas y analizar qué es lo que creemos nosotros que le conviene más a la gente y a este momento de la Argentina. Y con respecto al apartado de el presupuesto para campañas y demás que baja del Estado para los partidos políticos, ¿qué postura tenés a eso? Bueno, es que también lo que había, de nuevo, va a haber que verlo en detalle, pero hay una sobrepoblación de partidos políticos que cuando vos ves la comparación con otros países es notable, ¿no? Digo, hay muchísimos más, 700 y pico contra Brasil, que tiene muchísimos menos. Digo, me parece que también había un negocio asociado a eso, porque bueno, vos tenías entonces el cartel del partido, eso te implica que te dan plata para imprimir boletas. Ahora bueno, lo de boleta única sacó un poco eso, que era otro artilugio, sí, para hacerse de dinero, de fondos públicos. Y que digo, ¿eso es para representar realmente las preferencias electorales de los argentinos o es el negocio de algunos? Entonces, todo lo que sea eliminar sobrecostos y negocios en particular me parece que está bien, pero bueno, vamos a tener que analizarlo, como te dije, con la gente que entiende más de esto. Bien, o sea, ficha limpia seguro que sí, en eso sí coinciden que hay que mantenerlo. Bueno, era un proyecto del PRO, sí, ¿no? Sí, lógicamente nació el PRO, como lo vamos a poner ahora, y está bueno esto que te digo de la extensión hacia el Ejecutivo. Bien, perfecto. ¿Cómo es el diálogo parlamentario con La Libertad Avanza? Mucho se dice de La Libertad Avanza no escucha, La Libertad Avanza genera enemigos, solamente confronta, y sin embargo es un bloque que luego va creciendo, luego propone leyes y se aprueban. Entonces es como que una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que al final del día termina pareciendo que ocurre. ¿Cómo ves ese diálogo? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué pasa entre los pasillos del Congreso? A ver, yo me llevo bien con muchos de ellos, la verdad que no he tenido problemas, y está después en el fondo al bilardismo, ¿no? Digamos, los resultados es que se han aprobado reformas importantísimas, lógicamente, porque, a ver, como se dice, se necesitan 2 para bailar el tango, y el PRO ha sido un aliado. No porque seamos aliados de La Libertad Avanza, porque somos aliados del cambio, entonces somos aliados de la transformación. Entonces en todo lo que sea mejorar, estábamos presentes y no, o sea, sin discusión en ese sentido, porque a ver, las reformas que hay que dar, vamos a estar y no vamos a estar diciendo, no, sí, pero yo para esto yo necesito esto u otro. No, porque es nuestra plataforma, si querés. Uh-huh. Entonces, se dio que muchas de las ideas que
que se transformaron en ley eran ideas que el PRO había puesto sobre la mesa hace muchísimo tiempo y que hoy se da que se conjuga esa mayoría para el cambio. Entonces, ¿cómo lo vamos a desaprovechar? En definitiva, lo que tenemos es que se han pasado muchas reformas que creo que son fundamentales para la Argentina. El acuerdo de Mercosur-Unión Europea, por ejemplo, estas últimas sesiones extraordinarias han sido realmente extraordinarias por el contenido de lo que se aprueba. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Se habla muchísimo de institucionalidad en Argentina, que necesitamos reglas, que necesitamos que no vayamos de un lado para el otro. Bueno, eso son justamente reglas para anclarnos institucionalmente en el buen sentido. La política exterior, que ahora está, la política comercial externa, que ahora está muy en boga porque está todo el asunto de la CIRA, cómo se ha manejado, discrecionalmente el acceso a divisas. Bueno, en la medida que vos sos un actor, que sos parte de acuerdos comerciales internacionales, que tenés todo eso, bueno, te ves mucho más limitado para hacer esos desfalcos, digamos. Entonces, me parece que son todas buenas noticias para que estos cambios se consoliden. Bien. ¿Cómo vivís en lo personal el paso de algunos diputados del PRO hacia La Libertad Avanza? Bueno, son decisiones personales y creo que cada uno está por ahí más cómodo, como también vi diputados del PRO pasarse a Provincias Unidas, que es otro partido, ¿no? O sea, que juegan en el Congreso en otro lado. Entonces, sí, siempre por ahí se habla de un lado solo, pero hemos visto también diputados que entraron por el PRO y que ahora están en Provincias Unidas. Y bueno, tiene que ver con que se deben sentir más cómodos en esos lugares. La realidad es que hoy la ley no te impide sí. hacerlo. También es cierto que, y eso también puede ser las PASO, ¿no? Cuando uno ve que por ahí la propuesta de Juntos por el Cambio tenía candidatos distintos, con ofertas diferentes, y hoy por ahí esos diputados están, es lógico que los más que entraron por la reta hoy están en Provincias Unidas, si querés, y los que entraron por Patricia Bullrich, muchos están en La Libertad Avanza. Pero creo que tiene, o sea, si me preguntás, el que votó en las internas, en las PASO, por Patricia o por Coso o por Larreta no se debe sentir traicionado, ¿no? Porque en el fondo sus diputados de alguna manera terminan en esos espacios. Sí. Ahí está también un poco la complejidad de las PASO, ¿no? Porque después la boleta que terminaba uniendo tenía ideas muy diferentes. Así que también lo bueno sería que si hay PASO, la oferta sea un poco más clara, ¿no? Para el votante. Ok, o sea que hay que discutirlo. El tema de las PASO va a ser una gran discusión. Va a ser, pero bueno, que los que estén realmente, nos pongamos por ideas claras. Bueno, mirá, déficit, ¿qué vamos a votar sobre propiedad privada, sobre esto? Que sea como mucho más claro qué es lo que estoy poniendo adentro de esa boleta. Bien. ¿Cómo ves a Mauricio Macri, su liderazgo y su futuro político? Yo, soy nací, me metí en política por Mauricio Macri, ¿no? Entonces, creo que tiene un liderazgo que ha permitido que gente que no se sentía por ahí muy identificada con la política lo hiciera. Así que, creo que ha sido un gran activo, y es un gran activo para la política argentina, porque, de nuevo te digo, yo soy economista, ¿no? Entré al PRO, no por el PRO, no por Mauricio per se, sino porque había un conjunto de economistas que yo conocía, que me parecían que eran respetables, con los que me gustaría trabajar, haciendo cosas copadas. Entonces, lo que a mí me hace entrar a política es la posibilidad de interactuar con un conjunto de gente idónea, respetable académicamente y demás, para hacer políticas públicas, diseño de políticas públicas, trabajar en ese momento estábamos en la Fundación Pensar. Y eso lo permitió el liderazgo de Mauricio Macri, que además de tener un proyecto, tenía esta capacidad de atraer talentos y entusiasmarlos con una transformación concreta que no era la política tradicional. Así que, pudimos hacer no solamente terminar un mandato cuando era bastante poco probable en Argentina, fue el primer presidente que logra
romper esa barrera, digamos, de que un gobierno no peronista no termina un mandato en democracia. Y no solo eso, sino que generó muchas capacidades que hoy las estamos viendo que están trabajando en el gobierno, ¿no? Digo, porque muchos de los, digamos, el equipo económico, que es un equipo, en mi opinión, de primera, de lujo, digamos, tiene toda la experiencia de haber también trabajado en el gobierno de Mauricio Macri. Bien. Sé que para los tiempos políticos está bien que ya estemos hablando obviamente del 2027, las elecciones presidenciales. Para las cuestiones políticas es poco tiempo el que resta para ponerse de acuerdo y demás. Pero ¿no crees que también ya está demasiado mediatizada el tema? Ya hay muchísimos nombres. Suena Dante Gebel, Brito, que aparece Melconian, que aparece... Hay una gran cantidad de nombres de vuelta como en el 2023. Entonces, no sé si esa lógica sigue siendo interesante, como ya demostró en el 23 que a la gente no le interesa. Milei estaba quinto en las encuestas y después ganó. O sea, como que hay un momento donde la gente quizás se sobresatura de la política y la política quiere sobrecargar la agenda de candidatos, proyectos políticos y quizás no es lo que está pasando. ¿Vos cómo lo ves a eso? Bueno, creo que están tratando de hacer un copy-paste de lo que funcionó en el 2023, o sea, dijeron, pará, mira, ¿qué es lo que había que traer? Un outsider. Traigamos un outsider que diga cosas raras, pero la verdad es que no es que solamente trajeron un outsider. Milei en su momento lo que representó fue un enojo real y concreto que tenía la gente. No es que anduvo simplemente porque era verborrágico. Lo que estaba expresando eran cosas que la gente sentía. ¿Por qué? Porque habías tenido la pandemia, que había sido, para mí fue un factor determinante en que gane Milei, porque ahí se vio a la casta real. Digamos, vos tenías un país que en la informalidad, donde si vos le decías a la gente no podés ir a trabajar, básicamente le decías vos no podés generar ingresos, porque tu ingreso depende de salir a trabajar, mientras que el sector público se podía quedar en su casa lo más pancho, porque cobraba todos los meses y no pasaba nada. Podía hornear pan de masa madre y no pasaba nada. Entonces, eso la gente lo vio y dijo, pará, más la fiesta de olivos. O sea, fue muy gráfico todo, que había gente que la pasaba bien a costa de otros que la pasaban mal. Eso lo pudo canalizar Milei, que además expresaba ideas de más promercado, etc. Bueno, ese combo es el que hace que gane. Entonces ahora quieren replicar trayendo a Dante Gebel, no sé qué, que no se le cae una sola idea. Y no, o sea, me parece que ya el concepto de outsider, no sé si lo podés hacer de cualquier manera. No sé, no me parece muy interesante. Una receta fácil de aplicar, decís. Claro, dicen, a ver esto que funcionó, me parece un ejercicio un poco... un poco vago, por así decirlo. Digo, ponete las pilas si querés tener una oferta. Y además creo que el outsider funcionó, pero si vos ves ahora, quizás lo que se le demanda es un poco más de consistencia, ¿no? Me parece que hay un montón de gente que apoya el rumbo, que dice, bueno, quizás lo que le falta es un poquito más de orden a algunas cosas, ¿no? Y eso me parece que no es un Dante Gebel importado de Miami, no sé de dónde viene, no es eso, sino al revés. Bueno, ahora dame un poquito más de estructura, no de casta, pero de un Estado que pueda responder en las mínimas cosas que tiene que hacer bien. Bien. Cuando vamos al peronismo vemos que sus internas son a cielo abierto, corre sangre, es violento lo que ocurre. Las fuerzas del cielo ahora con el mundo pareja también están atravesando esa crisis. El PRO tuvo una gran interna, la Reta Bullrich en su momento, que se terminaron yendo los dos directamente del partido. ¿Cómo está trabajando hoy el PRO el tema de las internas, los acuerdos? ¿Qué han aprendido en estos años? Porque, digamos, son el único partido que no se escucha sangre, digamos, por ahora internamente. Bueno, creo que tiene que ver con haber aprendido y que tiene que ver con que quedó mucho más, si querés, purificado, ¿no? Okay. En algún punto, como que, bueno, ya los que quedan en el PRO tienen una determinada línea, tienen un determinado pensamiento y criterio. Me parece que tiene que ver más con eso. Y con que sí, para nosotros la interna nada, no estuvo buena. Me parece que ahora esté Mauricio retomando ese liderazgo
en una figura que condensa bien claramente lo que siempre fue el PRO. O sea, somos republicanos pero profundamente liberales. Entonces, Mauricio es el que lo encarna las dos cosas, ¿no? Claro. Y a veces por ahí no quedaba tan claro en otros candidatos. O sea, un Larreta, ponele, no sé si mostraba eso mismo, ¿no? Estaba como mucho más cerca, y de hecho lo vemos hoy mucho más cerca del peronismo, de otras facciones. Que digo, está bien, pero digo, no es necesariamente lo que creíamos que representaba el PRO. Así que hay mucha más claridad y bueno, creo que con una propuesta más clara también te puedes ir mejor preparado a las urnas. Bien, perfecto. Diana, para cerrar un poco en base a lo que comenzamos, el rol de la capital federal, a Estados Unidos, Milei lo acompañaron muchos gobernadores del interior de las provincias justamente para promocionar el país, promocionar sus propios proyectos, sus propios RIS y demás. En esa discusión daría la impresión que el proyecto de Milei está muy en potenciar el interior, justamente aprovechando todas las posibilidades que tiene. ¿Cuál es el rol que tiene que tener Capital Federal en la Argentina del futuro? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, de nuevo, a ver, hay algo muy interesante, ¿no? Que es que lo que está pasando hoy en el mundo, y lo dice Dani Rodrik, que es un especialista en política industrial, es que los trabajos, ¿dónde se van a crear buenos trabajos en el futuro? Y son los servicios, ¿no? O sea, en los servicios es donde van a estar la fuente de trabajo, digamos, de calidad y buenas. Entonces, yo creo que la ciudad ha sido, bueno, por definición, la capital de servicios, digamos, porque no tenemos acá las vacas, sí, sí. ¿no? En la capital federal. No hay petróleo, sí. No está el petróleo, pero digamos, tenemos el desarrollo del software, de inteligencia artificial, de servicios, creo que súper desarrollado, y es algo que van a necesitar también las provincias, ¿no? Porque, a ver, a partir del desarrollo minero, del petróleo, de la industria, porque hoy la industria va a ser mucho más tecnificada que en otros tiempos, pero va a tener servicios asociados. Entonces yo creo que va a pasar por ahí el tema, digamos, de profesionalizar los servicios, de darle mayor competitividad al sector servicios, y ahí la ciudad tiene muchísimo para aportar, tiene muchísimo para liderar y de nuevo para ayudar también a copiar experiencias a las provincias. Me parece que va a ser una muy buena conjunción donde tengamos un sector que pueda despegar también, porque se le ha puesto mucha pata encima, ¿no? a las cosas que la Argentina es buena, digo, desde la minería, el petróleo, digo, siempre te aparece uno que te dice, no produzcas salmones en Tierra de Fuego, esto, lo otro. Bueno, eso, sacarle la pata a las provincias y fortificarlas también con esta productividad también en el sector servicios, que es donde va a estar el futuro del empleo también. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras agregar, algo que digas que te gustaría comentar como para cerrar. No, que me parece que tenemos una oportunidad enorme en Argentina de no volver para atrás, ¿no? Hay un rumbo que con matices, pero es el correcto. Lograr la estabilización macroeconómica parece poco, pero es un montón, ¿no? Entonces, estaría bueno poder terminar este proceso de estabilización de manera exitosa y poder empezar a construir, ¿no? A construir desarrollo. Me parece que estamos, de nuevo, ante una oportunidad única. Argentina ha tenido anticuerpos, si querés, a las cuestiones institucionales, porque hemos sobrevivido el kirchnerismo cuando quería nombrar jueces ¿no? por votación, etcétera. O sea, que quería hacer la reforma a lo México. Hemos resistido eso, pero no hemos podido salir de la crisis macroeconómica permanente. Si logramos eso, me parece que podemos empezar a hablar de otros temas que van a ser mucho más interesantes y que de nuevo van a tener que ver mucho más con los problemas de la gente y de cómo tener mejores empleos, de cómo tener mejor futuro. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer y gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá de suscribirte, activar la campanita y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.